Muy buenos días. Bueno, Julia, ¿cómo estás? Ya estamos Muy aquí. bien. Hola, muy buenas. Pues nada, Buenas. estamos aquí con una invitada muy especial, Julia. Invitada, es una amiga, es compañera de trabajo, compañera de camino. Desde luego, desde ¿Qué hace años tal? ya. Desde ya hace Muy años. ¿Qué bien. tal, Julia? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando ¿Todo charlar. bien? Pues nada. Sí. Bueno, pues quien no me conozcáis, soy Zara Bufrari, bueno, pues directora de una escuela que tenemos aquí en Albacete, en una ciudad pequeñita de Castilla-La Mancha, junto con Julia y bueno, pues ahora mismo estamos haciendo estos directos pues para abrir conciencia sobre todo y aportar ese porcentaje, ¿no? Del 1%, pues para también abrir nuestra mente y mejorar nuestra vida. Bueno, Julia, te voy a presentar un poquito. Eres profesora de Venga. yoga de hace ya unos cuantos años. Eres autora de 4 libros, ¿no? Además, son Ujú. libros muy interesantes, libros muy divertidos, porque lo has escrito con mucha alma, mucho humor. Me encantan. Bueno, pues aquí tenemos yoga con humor, cómo evitar las lesiones al hacer yoga. El último que tenemos aquí, bueno, el siguiente, a ver, Es que eh, son son muchos ya. muchos, sí, sí, son unos cuantos. El último, más vale Sí, yoga que nunca, es el que sacaste hace poquito, ¿no? sí, Me encantaría que sí. habláramos de él porque además lo has escrito muy ameno y muy sencillo para que cualquier persona, aunque esté donde sea, lo pueda leer, ¿no, Julia? Ujú. Sí, eso es. Vale, Eso pues es. el tema de hoy ya saben lo que es los hábitos, que hemos hablado, esta es una charla que hemos tenido muchas veces en un café, sentadas. ¿Qué son los Mm. hábitos para ti, Julia? Los buenos hábitos para un buen crecimiento personal. Bueno, yo creo que los hábitos lo son todo, determinan cómo va a ser nuestra vida. Es un poco la forma que tenemos de predecir el futuro. Depende de lo que hagamos y lo que hagamos cada día y lo que hagamos con repetición, ¿no? Con constancia, pues va a determinar unos resultados. No siempre son exactos, ¿no? Pero sí, o sea, pero podemos más o menos saber si te levantas todos los días a las 11 de la mañana, pues probablemente no tengas los mismos resultados que si te levantas a las 8 y empiezas a trabajar antes. Y igual que no es lo mismo hacer yoga todos los días que hacerlo 2 veces a la semana o que no hacerlo nunca. Entonces, pues los hábitos al final es tomar una decisión sobre qué quieres que sea tu vida. Eso es para mí, Están los relacionados, hábitos. claro, están relacionados con objetivos, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor dicen, bueno, pues los hábitos, ¿para qué me sirven, no? Para, en Mm. este caso, pues para un objetivo. ¿Cuál sería tu objetivo principal para llevar estos hábitos a tu día a día? O sea, relacionado a los hábitos que tienes tú en tu día a día. Mm. Mi objetivo, sobre todo desde el año 2013, es sentirme bien conmigo misma y sentirme plena. También tener un camino, ¿no? Tener unas metas. Y no son metas tampoco súper concretas, sinceramente, pero es sentir que estoy creciendo. Cuando me siento mal, normalmente es porque estoy estancada, porque hace tiempo que no aprendo nada nuevo, porque siento que mi vida es lineal y a mí me gusta sentir, como mucha gente, que la vida va subiendo, ¿no? Que vas creciendo, que vas subiendo esa montañita. Entonces, por eso tengo los hábitos bien marcados, de vez en cuando van cambiando y de vez en cuando también noto si me he estancado. Ahora mismo, por ejemplo, sinceramente estoy en una etapa de un poco de estancamiento, que quizá me he confiado de más y estoy, de hecho, en estos días revisando esos hábitos, revisando esos cambios porque algo tiene que cambiar. O sea, no podemos seguir siempre igual. Incluso esos Sí. hábitos, aunque sea algo constante, hay que revisarlos de vez en cuando, porque cuando crecemos hay que cambiar los hábitos también, porque esos hábitos nos han llevado a un sitio en concreto. Si queremos seguir al next step, pues hay que revisar. Vale, como veo que Entonces, también tienes una trayectoria en este camino desde el 2013, hay gente que dice, bueno, pues sí. quiero empezar. ¿Cómo has empezado o desde dónde?
porque claro, muchas veces también los retos de principio de año, de queremos hacer cosas, cambiar cosas, y lo llevamos todo tan saturado, ¿no? O tantas cosas a la vez que no las podemos llevar a Mm, cabo. Entonces, ¿cómo has mm, empezado tu progreso en el tiempo hasta el 2023 de Julia de hoy? mm. Pues la verdad es que son 10 años ya. Sí, sí. Y la verdad que empecé sin marcarme esos objetivos, o mejor dicho, me marqué objetivos pues mucho más pequeños, mucho más alcanzables. Aquí en el libro del hábito hacia el yogi hablo más concretamente de estos, aplicado al yoga, pero realmente se puede aplicar a todos, a cualquier cosa que te propongas. Pero bueno, básicamente yo empecé a escuchar a Sergio Fernández en IPP y todas esas frases, esos consejos que daba que me resonaban o que veía que se podían hacer, que los podía alcanzar, pues los empecé a hacer. Obviamente si decía algo inalcanzable o como que me quedaba muy grande, no lo hacía porque era consciente de que todavía no me había llegado el momento de ponerme ese reto. Entonces yo creo que es importante que los hábitos que nos pongamos sean hábitos que sean alcanzables a corto o medio plazo, que se Sí. pueda, o mejor dicho, que se puedan aplicar día a día, que seamos conscientes de que, pues eso, cuando te pones a dieta, por ejemplo, no dices hoy voy a comer durante una semana solo una manzana. Pues no, empiezas a comer menos o te pones en manos de un nutricionista y te va haciendo una dieta progresivamente distinta. Cuando te pones a hacer ejercicio, lo mismo, o cuando te pones a hacer yoga, empiezas una vez a la semana, luego quizá aumentas a dos y luego si te gusta y ves qué tal, pues vas haciendo todos los días. Pero quiero decir, es algo progresivo y que se puede alcanzar. No tiene sentido ponernos metas inalcanzables porque a la semana lo dejaríamos. Entonces, lo importante es que hagamos algo que podamos mantener, que podamos disfrutar. Porque para mantenerlo al final creo que la clave es que sea algo que sea disfrutable también. Sí. Vale, ¿y tú crees, por ejemplo, si una persona quiere empezar también, es importante revisarse o importante también ver, porque claro, en mi caso, pues es muy importante vaciarse para hacer meter algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. piensas tú de la teoría del vacío, de quedarte sin nada para otra vez recargar pilas y otra vez empezar con un hábito nuevo? Sí, la verdad que yo no lo hice, pero tiene mucho sentido. O sea, yo realmente es que cuando empecé en todo esto fue como un poco empezar ahí a salto de mata sin pensar mucho, pero sí que es verdad que luego con el tiempo, pues revisando esos viejos hábitos, hay muchas veces que entraban en conflicto con los hábitos nuevos. Entonces, muchas veces estás queriendo crecer o estás queriendo mejorar en algo, pero el viejo hábito te está hundiendo, ¿no? Entonces hay que revisar, o sea, conviene revisar primero qué es lo que estamos haciendo y quizá eh, quitar esos viejos hábitos antes de implantar unos nuevos, porque quizá va a hacer mucho más el simple hecho de quitar un hábito que de meter uno nuevo cuando ya tienes otro. Por ejemplo, algo que sea sencillo de entender, pues eso, si te levantas a las 11 de la mañana y luego te echas una siesta, pues quizá en vez de pensar voy a levantarme a las 7, pues quizá es más fácil quitar primero la siesta, ¿no? Depende de lo que te cueste más. Te sigues levantando a las 11, pero te quitas esa siesta primero, ¿no? Porque igual de nada sirve, voy a levantarme a las 7 de la mañana, pero la siesta la hago el doble, entonces estamos en lo Claro. mismo, ¿no? Entonces, pues trasladar esa forma de pensar a todo. O sea, antes de implantar un hábito nuevo, pues quizá mirar qué tenemos dentro que nos está frenando, porque igual es más productivo quitar que poner. Muy bien. Bueno, pues como conocemos también la frase, ¿no? de Sergio Fernández, ¿no? La disciplina vence a la inteligencia, o va a llegar el momento que Sí, lo hará. ¿Qué piensas tú sí. del poder de la disciplina? Aunque más o menos yo sé lo que podrías pensar, pero ¿qué le dirías a los que nos están viendo sobre la importancia de la disciplina? Mm. Pues esa frase de Sergio siempre me encantó y además es lo que en su momento me dio fuerzas para ponerme con todos mis objetivos, ¿no? Y realmente en estos años me he dado cuenta de que realmente es así. Yo nunca he sido una persona particularmente inteligente. De hecho, si tenemos en cuenta mis notas en el colegio y en el instituto, eran bastante mediocre.
y sin embargo he conseguido cosas que jamás pensé que conseguiría, como por ejemplo vivir del yoga o haber escrito los 4 libros, etcétera. Entonces, creo que al final esa frase tiene toda la razón. Si tú perseveras en algo, pues al final es que es poner la estadística a tu favor. Pero claro, no vale un día sí y otro no. Al final es todos los días ponerse granito de arena. Eso no quiere decir que lo vayas a conseguir sí o sí. Algo vas a Mm. conseguir y durante el camino vas a tener que pivotar, vas a tener que cambiar de estrategia, cambiar quizá un poquito, desviar el rumbo, cambiar el camino, incluso muchas veces cambiar la propia meta, pero porque muchas veces durante el camino te das cuenta de que a lo mejor esa meta no la querías tanto y ahora que has cambiado porque has crecido quieres otra cosa. Igual no es tan distinta o igual sí. Pero al final, ese poder de la disciplina es lo que te va a llevar a un sitio diferente del que estás y que siempre pienso yo que es mejor. Así es. Bueno, nos estamos recuperando también de un buen catarrazo. También, Madre mía. bueno, pues estamos ahora mismo aquí y bueno, pues lo que quería también comentar contigo, sobre todo esos hábitos que que a ti te han funcionado, ¿vale? O por ejemplo, la respiración, o por ejemplo, la comida, o por ejemplo, en cosas que a ti te han funcionado, te han cambiado incluso cosas en tu vida, y, Ujú, y con cuáles te has quedado. De decir, bueno, pues este hábito ujú. me lo compro, me lo quedo incluso lo puedo también aconsejar a los demás para que también lo vayan haciendo. Mm. Pues para mí es muy importante levantarse temprano y yo soy una persona que soy mucho más productiva por la mañana, entonces para mí es muy importante levantarse siempre temprano, incluso en fin de semana si puede ser, no exactamente a la misma hora, quizá te levantas con 1 hora o máximo 2 de diferencia y, y hacer lo que necesites hacer, o sea, quitarte a primera hora de la mañana esa tarea que para ti es importante. Para mí, por ejemplo, escribir lo primero por la mañana es vital para que esos libros hayan podido ver la luz. Si no, si lo hubiera dejado para la tarde, es Sí. que no, hubiera sido imposible. Entonces, es algo que hago siempre. También antes de escribir esos libros, cuando me levanto es cuando hago mi meditación. Mi práctica de yoga al principio era mucho más física, más de posturas, pero vi que no era tan sostenible en el tiempo, pues eso, porque pues a lo mejor te rompes un dedo del pie, como me pasó, o quizás estás cansada, estás con la regla. Se puede adaptar, obviamente, pero yo me di cuenta que a mí lo que mejor me funcionaba, lo que me era más fácil de sostener en el tiempo, era la práctica de meditación. Incluso aunque hubiera días en los que la cabeza pues no hay forma de dejarla quieta, pero no me importaba. Entonces, yo todas las mañanas medito, aunque sea 5 minutos. Hay veces que puedo, normalmente son sobre 15, 20, hay veces que media hora, pero siempre la práctica de la meditación imprescindible. Y después el hacer esa tarea importante. Muy Esas bien. son, sobre todo esas dos. Y luego también, por ejemplo, siempre tengo mi taza de infusión o mi agua delante para beber. Me parece súper importante beber agua. Y darme paseos también, por eso también tengo a mi perrete Sebas, porque me di cuenta de que caminar, mover la patata, moverte, pasear, naturaleza es imprescindible también para sentirse bien. Muy bien. Mm. Vale, pues sé que es, bueno, yo te conozco ya de hace tiempo y la verdad que sigues igual, o sea, que con esos hábitos, pero también se nota que lo has ido también adaptando a tu estilo, a tu vida, a tu día a día y incluso acoplando cositas nuevas, ¿no? De Ujú. curiosidades, de cosas que te van llenando. Y bueno, ahora hablando un poquito de tu libro, ¿no? Estos libros que has escrito tan, ya te digo, tan sencillos para que cualquiera los coja y los ponga en práctica. ¿Por qué esa idea por ejemplo, el último libro de Más vale yoga que nunca? Hablas aquí como si estuvieras hablando con un vecino o un, no sé, eh, muy Sí. sencillo, ¿no? Y además la Mm. gente lo agradece porque hay gente que piensa que el yoga es una práctica muy difícil, es muy espiritual para mí. Entonces tú lo has hecho
así muy llevadero, por decirlo así. Háblanos un poquito de tu libro. Pues este libro, bueno, empecé primero con el de yoga con humor, que era también en tono de humor, Sí, sencillo, y luego fui un poco yendo como hacia practicantes un poco más experimentados, ¿no? Con el del hábito hacia el yoga y luego cómo evitar lesiones. Pero aún había gente que me preguntaba, oye, yo nunca he hecho yoga, ¿cómo empezar? ¿Cómo lo hago? Y aunque siempre les referenciaba al de yoga con humor, realmente el de yoga con humor habla de lo que es el yoga a todos los niveles, pero no te da pautas para empezar, ¿no? Y realmente, sobre todo cuando la gente me preguntaba cómo empiezo, yo pensaba, si es algo muy sencillo, ¿no? Vas a un centro y haces tu claro. primera clase. Pero, pero me di cuenta de que en realidad la gente lo que quería, lo que preguntaba es, me da miedo empezar, me da ridículo, o sea, me siento ridículo, me da cosica, entonces, ¿cómo lo hago para atreverme, ¿no? Entonces pensé en escribir un libro, tenía ya otras ideas para otros libros, pero dije, mira, voy a hacer el libro cero, el libro -1, el de antes de empezar yoga. No es para principiantes, es directamente para gente que no ha hecho nunca yoga o ha hecho una sola clase y su experiencia ha sido regulera. Entonces tenía muy claro que tenía que ser con un lenguaje todavía más bajado a tierra, todavía más sencillo, porque de verdad que cada vez que cojo un libro de yoga me doy cuenta de que está escrito siempre en un lenguaje tan Sí. oscuro en el sentido de que es poco accesible y yo estoy un poco obsesionada con eso. Obviamente le quiero poner humor porque me gusta, pero prevalece el que sea natural y el que sea como hablar, pues eso, con un vecino, con un hermano, con un amigo, que pueda ser fácil de entender y sobre todo que anime a practicar, que anime a quitarnos todos esos mitos, todos esos miedos, todas esas barreras que nos impiden aparecer en un centro de yoga. Y sobre todo porque a mí me pasó, o sea, yo tardé más de un año en probar mi primera clase de yoga precisamente por esa vergüenza y por esos miedos que tenía. Así que me quité un peso de encima cuando escribí este libro porque era como, creo que mucha gente lo necesita, mucha gente le va a venir bien y, y quería hacerlo. Qué bien. ¿Y por qué, otras personas te dicen, ¿y por qué yoga? ¿Por qué yoga como ejercicio, ¿no? Para nuestro cuerpo y también para nuestra mente? ¿O realmente es el yoga o es la moda? ¿O por qué es el yoga como disciplina? Tenemos que elegir Ujú. esta disciplina, ¿no? Mm, Pues es muy buena pregunta, la verdad que nunca me la habían hecho y la verdad es que está bien, ¿no? Pensarlo y reflexionar un poco sobre esto. Yo creo, o sea, a mí, por ejemplo, yo me acerqué al yoga por la parte física, quería sentirme fuerte, sentirme flexible, pero la verdad que el yoga es una de las pocas disciplinas que influye en todos los ámbitos de tu vida. O sea, no es solamente que tu cuerpo se vuelve más fuerte, más flexible, que tu mente se aquieta, la entrenamos y eres capaz de gestionar tus emociones, de entenderte, de saber qué está ocurriendo. Y además tiene una parte filosófica muy importante, que lleva a que sea una práctica que la llevas a todas partes, o sea, influye en cómo trabajas, en cómo te relacionas con los demás, incluso cómo te relacionas con tu perro, tu vecino, tu asesor, o sea, todo. Entonces me parece que es una disciplina súper completa, que va mucho más allá de lo físico, que eso te lo pueden ofrecer pues otras disciplinas. También es verdad que aún así no es para todo el mundo. Todo el mundo se puede beneficiar del yoga, pero no todo el mundo está preparado para beneficiarse del yoga, porque también tenemos que estar preparados. Yo tardé un año y si volviera atrás, volvería a tardar ese año, porque si me hubiera metido a una clase de yoga cuando se me ofreció la oportunidad, se me presentó la oportunidad, probablemente hubiera hecho una clase y no hubiera vuelto. Así que, bueno, si tardé un poco más, pues era el tiempo que necesitaba. Así es. Vale, y por ejemplo, si viene alguien ahora mismo te dice, bueno, yo nunca he hecho nada de deporte, nunca me he movido, nunca he meditado, ni sé lo que es, ¿por dónde Ujú. le aconsejarías que empiece, ¿no? ¿Por dónde, como dices tú, necesitas un tiempo? ¿Qué tiempo necesitaría esta persona y por dónde puede empezar? Yo lo que haría sería ir a los centros de yoga más cercanos, obviamente empezamos por lo que nos es más accesible, y preguntaría por esas clases, preguntaría al profesor qué tipo de yoga hace y en qué me puede ayudar. Y le contaría un poco por qué quiero hacer yoga. Muchas veces los profesores no preguntan nada,
pero en ese caso, pues ya dilo tú, ¿no? Y pues mira, yo quiero hacer yoga porque estoy muy estresada, o quiero hacer yoga porque quiero ganar flexibilidad. Que luego ese motivo por el que hacer yoga va a cambiar, porque va evolucionando con la práctica. Pero lo importante es que hagas un yoga en este momento de tu vida que supla esa carencia o que cubra esa necesidad en concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé necesitaba desfogar, tenía mucha ansiedad y necesitaba hacer un yoga que me hiciera soltar tensión. ¿Qué pasa? Hice lo contrario, fue un yoga súper tranquilito y lo que hacía era ponerme más nerviosa. Aún así, menos mal que perseveré un poco y que busqué otras clases, busqué otros centros, pero hay gente que prueba una clase, ve que no es lo suyo y dice, ah, pues ya está, Claro. yoga nunca más. Entonces, mi consejo es que busquen, prueben distintos centros, distintos profesores, porque encontrarán el yoga que necesitan. Intenten buscar la ayuda de ese profesor, si no la tienen, pues que sigan indagando y encontrarán el yoga que necesitan. Claro, muchas veces nos encontramos, ¿no?, con gente que viene también un poco perdida, que a lo mejor pues ahora se ha puesto algo de moda, sea de danza, sea de pues cualquier actividad, y claro, pues como Mm, es de moda, pues no sé por dónde ir, pero claro, no todos los profesores y damos fe por ello, o bueno, no todo el mundo sabe asesorar o preguntar, porque ujú. yo te he visto haciendo las entrevistas al principio, bueno, pues ¿qué es lo que necesitas? ¿O por qué yoga? ¿Por qué tú quieres hacer yoga? Entonces es muy Ujú. importante también indagar, saber la necesidad de cualquier persona, porque muchas veces también hacemos las cosas por imitar, ¿no? Porque está puesto de moda o porque ahora mismo se lleva esto o por hacer algo e ir probando, ¿no? Sí, sí, o porque el médico te ha dicho, pues tienes la espalda Sí, mal, haz yoga. sí, Y directamente te meten en yoga que es muy cañero y que a tu espalda no le va a venir bien, porque tú misma no tienes conciencia corporal. Entonces, si no tienes conciencia corporal y te metes en un estilo súper cañero, que le va a venir bien a tu espalda, pero cuando ya controles, cuando ya sepas los límites y ya sepas moverte. Entonces, muchas veces esos médicos no han hecho yoga nunca y, bueno, han oído que el yoga viene muy bien, pero es que hay tantos estilos de yoga que pues claro. hay que tener cuidado. Claro. Mm. Y ahora vamos a ir con una parte muy, muy interesante, que es la parte de la meditación. Hoy en día, pues bueno, pues el hecho de parar, el hecho de estar tranquilos, conectar con nosotros, cada vez es sencillo, bueno, es sencillo, entre comillas, lo llevas como un hábito, lo que hemos estado hablando antes, pero más complicado por el ajetreo del día a día que llevamos, ¿no? De levantarnos, el estrés de vida, el ir en automático sobre todo. Entonces, Ujú. si alguien te dice, por ejemplo, yo lo he escuchado muchas veces y lo hablamos también alguna vez, no soy capaz de meditar, no soy capaz de bajar porque, o estar conmigo, ¿qué le dirías a esas personas como pautas o pequeñas dosis para que vayan haciendo y que lo puedan conseguir? Bueno, en primer lugar, estamos todos, tenemos una concepción de la meditación bastante errónea. O sea, sí, por supuesto, el ideal de meditación es que la mente esté en blanco y estemos levitando y nos iluminemos y lleguemos a Samadhi, ¿no? Sí, Pero eso no lo consigue ni el más iluminado. O sea, lo puedes conseguir, obviamente, pero requiere muchos, muchos, muchos años de práctica y práctica constante. Pero no necesitas llegar a esa mente en blanco para recibir los beneficios. No necesitas meditar bien para recibir los beneficios. El simple hecho de sentarte 5 minutos a observar todo lo que pasa por tu mente, eso ya tiene unos beneficios enormes. Eso ya reduce los niveles de estrés, eh, gestiona mucho lo que es la emoción, nos hace muy conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, nos lleva a estar en consonancia con nosotros mismos, nos hace darnos cuenta de muchas cosas, de lo que pensamos, de lo que sentimos y nos calma. Incluso aunque haya un barullo de pensamientos, nos calma bastante. Nos hace además también entrar en contacto con nuestra respiración. O sea, los beneficios son innumerables incluso aunque no lo hagamos bien. Entonces me parece muy importante difundir el mensaje de que no necesitas hacerlo bien
para meditar, para recibir los beneficios del yoga. Entonces, lo importante es crear el hábito de sentarte a escucharte y luego ya poco a poco, con técnicas específicas de meditación, iremos entrenando la mente. Pero lo primero es que no nos cueste sentarnos a escucharnos. Porque eso hicieron un estudio, ¿no? De que metieron a personas en una habitación a solas y a ver cuánto tiempo aguantaban en silencio, sin ningún dispositivo, sin nada, y la gente no aguantaba más de 6 minutos a solas consigo mismo. Entonces, ¿de qué sirve ponerte a meditar si no puedes ni estar 6 minutos a solas contigo mismo, sin ningún dispositivo, sin ninguna distracción? Entonces creo que lo importante es, pues eso, empezar la casa por los cimientos, ¿no? Empecé por el tejado y Sí. crear primero ese hábito de sentarnos y luego ya veremos qué técnicas utilizamos para poder meditar. Pero mientras, no te sientas mal por no meditar bien, porque el simple hecho de sentarte a escucharte ya es súper beneficioso. Claro, es que también lo que nos encontramos también con gente que quiere hacerlo exacto, quiere hacerlo también perfecto. Bueno, es también lo que vivimos, ¿no? La perfección. Si no sale perfecto, no lo voy a hacer. Como empezar algo, Mm. un hábito, empezar un trabajo, empezar algo. Yo soy la primera, o sea que muchas veces no, es que antes tengo que formarme sobre el tema, tengo que hacerlo o tengo que llegar a hacerlo exactamente. Es imposible. Siempre hay Mm. algo que añadir, hay algo que poner un poquito para hacerlo mejor incluso, siempre se puede mejorar, ¿vale? Y hablando ahora de la perfección, ¿no? Del tema bueno, la perfección en sentarte, estar contigo, ¿no? Lo que hablábamos antes. ¿Por qué crees tú que nos da tanto miedo sentarnos, estar con nosotros, escucharnos? Porque la gente está activa continuamente, pero claro, ¿eso piensas tú que es algo que le da miedo a la gente descubrir de sí misma? Porque un poquito lo que me da también un poquito de sensación, o por simplemente es un hábito que hay que adquirir. Ujú. Sí, bueno, a la gente nos pasa mucho que cuando nunca hemos meditado o no hemos estado a solas con nosotros mismos, nos da miedo hacerlo porque, bueno, a lo mejor cuando nos ha tocado, no sé, ir al dentista y estar esperando y se nos había agotado la batería del móvil, de repente nos damos cuenta de que estamos a solas con nuestros pensamientos y lo que sale de ahí da mucho miedo. Nos identificamos con lo que pasa por nuestra cabeza y no nos han enseñado que en realidad dentro de nuestra cabeza hay muchas voces y está el ego y entonces no tenemos que confiar en lo que esas voces nos dicen. No tienen por qué ser la verdad, no tenemos que identificarnos con ellas, no somos nosotros y, y lo que tenemos que hacer es aprender de ellas. Nos dan mucha información, pero claro, hasta que conoces cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones unidas a eh, a ese funcionamiento de la cabeza, pues hasta que lo entiendes, pues pasas miedo porque hay frasecitas que aparecen en tu cabeza que dices, eso lo he dicho yo, eso lo he pensado yo, ¿cómo ha sido eso? Y, y entonces eso la meditación y el yoga nos enseña a conocer esa parte de nuestro cerebro. Por eso pienso que es muy importante que en los colegios se enseñen este tipo de cosas, porque no nos han Claro. dicho que, pues eso, que nosotros no somos todas esas frases que hay en nuestra cabeza. Yo me acuerdo antes de hacer yoga que alguien me dijo, si le hicieras caso a todo lo que te pasa por la cabeza, te volverías loco. Y eso ya fue, pues, bastante revelador y un alivio. Pero por eso pienso que es importante darnos la oportunidad de equivocarnos, de no hacerlo todo perfecto, porque lo que vayamos aprendiendo en el proceso nos va a ayudar pues muchísimo más que cuando ya estemos, digamos, ya lo hayamos aprendido todo, que realmente, sobre todo en yoga, no se aprende todo, pero que cuando ya seamos expertos, ¿no? La mente está mucho más abierta cuando somos inexpertos, cuando estamos aprendiendo. Y es más bonito, pienso yo. Qué interesante. Vale, pues cositas que voy a lanzarte y me gustaría que me vayas diciendo lo que representa para ti, ¿vale? Es como un poquito pregunta-respuesta. Bueno, ¿qué Vale. es para ti, Julia, la presencia? La presencia.
Que no importe nada más que el momento presente. Estar aquí sintiendo lo que está pasando y sin pensar en el pasado o en el futuro. Viviendo. Vivir. Qué bonito. Creatividad. Creatividad, uy, qué difícil. Pues dejarte fluir, escuchar todo lo que viene y lo que hay dentro y vomitarlo. Sin pensar en los demás, en lo que piensen, en lo que pienses tú, simplemente dejarte fluir. Amor incondicional. Pues yo lo veo como aceptación. Es aceptarte a ti mismo y a los demás tal y como son, sabiendo que no somos nadie perfectos y queriéndolos tal cual son. Intuición. La intuición, alguien me dijo que era la información que teníamos, pero que no éramos conscientes de de haberla obtenido en algún momento. Entonces, para mí no es tanto como la realidad, sino, o sea, es la realidad, pero de manera inconsciente, obtenida de manera inconsciente previamente. Qué interesante. Conexión. Conexión, yo pienso que entre las personas es cuando te encuentras en el mismo momento, en la misma situación emocional y espiritual. Y es como tener a un igual delante y fundirte, digamos, en uno. Resiliencia. Resiliencia. Eso. Para mí es ser constante independientemente de lo que vayas encontrándote. Seguir perseverando en tu camino, en tu misión y en tu dharma, independientemente de lo que suceda. Sensualidad. Wow, sensualidad. No lo sé, ¿cómo podría definirlo? ¿Qué es para mí la sensualidad? Es la belleza, belleza en todas sus formas, no solo a nivel físico, estético, sino a nivel energético también. Qué bonito, precioso. Saber escuchar. Saber escuchar es desconectar de tu mente y estar pendiente de la otra persona. Y escucharla no solo es lo que te está diciendo verbalmente, también a nivel no verbal. Creo que Muy bien. sería la escucha activa. Sabiduría. Sabiduría. Conocimiento. Conocimiento mezclado con la intuición y con la reflexión. Porque podemos tener mucha información, pero si no la hemos sabido digerir, creo que no sirve de mucho. La sabiduría es cuando la has vivido y la has integrado bien. Brillar. Cuando ese conocimiento llega a su máximo esplendor, esa sabiduría. Qué bonito. Vale, y por último, el don de la palabra. La palabra Pues para ti. sí, súper importante. Yo creo que cuando una persona entiende bien lo que siente y encuentra las palabras para expresarlo, porque está en coherencia consigo mismo, porque lo que hace, dice, es igual que lo que piensa, pues es más fácil encontrar esas palabras y poder comunicarlas y transmitirlas. No siempre es así, ojalá, pero creo que sobre todo las personas que saben comunicar bien es porque también se han trabajado mucho internamente. Qué bonito. Pues, Julia, vamos a ir con una preguntita más, ¿vale? Si te parece, y es una pregunta muy interesante que creo que puede ayudar a los demás. Hoy en día se habla también de la espiritualidad, pero también de la falsa espiritualidad. Me Ujú. encanta este tema porque hoy en día, pues bueno, conocemos ya tantos métodos, tanta gente que está también implicada en el desarrollo personal, sobre todo en redes sociales, se ve día a día. Para ti, ¿qué es ser espiritual realmente? Mm. Bueno, difícil pregunta. Sí, es verdad que la espiritualidad es un término como bastante abstracto, ¿no? Y que para cada persona puede ser algo distinto. Para mí ser espiritual o estar en contacto con la espiritualidad es conectar lo que yo tengo dentro, mis emociones, mis pensamientos,
con algo superior. Y con algo superior no necesariamente tiene que ser una persona o un Mm. dios, pero sí con fuerzas, con energía. Yo, por ejemplo, pues comparo mucho la energía con el wifi, ¿no? No lo vemos, pero ahí está, sabemos que funciona, sabemos que ahí está. Entonces, la espiritualidad creo que requiere bastante de fe y de mucho, mucho estudio. Sí que es verdad que hoy en día con tanta información, pues hay que aprender a distinguir muy bien de lo que es de verdad y lo que no, o lo que es una información cogida de cualquier manera y lo que viene de fuentes fiables. Pero bueno, Sí. ahí ya es el trabajo de cada uno, ¿no? De buscar fuentes fiables. Mm. ¿Y tú piensas que tener unos valores bien concretos, ¿no? Unos cimientos que sean valores de vida, es como Mm. pues antiguamente, ¿no? Una religión. La gente pues religiosa pues era, si todo va acorde de su religión, ¿no? Pues va bien, si no, pues fuera. Entonces es algo como que Mm. también te permite descartar lo que Mm. realmente quieres. ¿Tú piensas que los valores hoy en día son importantes para también conectar con esa espiritualidad, conectar con los demás? Sí, yo creo que son la base. O sea, por eso también me gusta tanto el yoga, porque como decía, se trabaja no solo la parte física, también mental, emocional, espiritual, y digamos que sienta unas bases para conectar con otras disciplinas, como por ejemplo la psicología, ¿no? Y una vez que conoces cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, ya el acercarse al tema de las energías, la espiritualidad, es mucho más fácil y más sencillo. Entonces, el tema de los valores es básico, es fundamental porque te acercarás a un tipo de filosofía espiritual siempre en base a lo que sientas, a tus valores, ¿no? Tienen que estar en consonancia porque si no vas a forzarlo, o sea, si no vas a estar ahí empeñado, me meto en esta filosofía o en este pensamiento, pero si no tiene nada que ver con lo que tú realmente eres, al final va a chocar y no va a haber coherencia. Entonces creo Claro, que es básico. Conocer los valores de uno es importantísimo para todo. qué bonito. Pues nada, Julia, no sé si quieres añadir alguna cosita, porque que podemos estar también hablando un buen rato, Sí, porque sacamos de un tema a sí. otro. ¿Alguna cosita Pues para los que nos están escuchando, para que lleven y apliquen también en su día? sí, si te parece, creo que había algún comentario Sí, por aquí. Si te parece rápidamente, lo vamos voy a, viendo. lo vamos viendo. A ver, porque habían hecho bastantes preguntas. Creo que eran bastante concretas. A ver, por aquí aparece la gente que se ha ido uniendo. Si encuentras tú alguna antes. Sí, voy pasando. Vale, ¿cómo y dónde podemos ver tus libros? Pues mis libros están todos en Amazon, los cuatro, Yoga con humor, El hábito hacia el yogi, Cómo evitar lesiones en yoga y Más vale yoga que nunca. Todos están en Amazon. Desde Latinoamérica se pueden también conseguir a través de Amazon, en amazon.com, en la página de Estados Unidos. Y si los quieres en ebook, también están en mi página web, en yogineando.com. Vale. Vale. Desde yoguineando.com se pueden encontrar los Vamos a ver enlaces todo. directos, sea desde España o desde Latinoamérica. Vale, aquí veo otra pregunta de Nelida Salán. ¿Qué tipo Hmm. de yoga sería buena para hacer? O para hacerte, sí. Bueno, para hacer sería. O sea, todos los tipos de yoga son buenos. Habría que ver por qué quieres hacer yoga, qué es la necesidad que quieres cubrir. Pues a lo mejor tienes ansiedad o a lo mejor tienes la espalda mal. Entonces, dependiendo del problema que tengas, pues será recomendable un yoga u otro. Yo te invito a que me escribas por privado, me cuentes un poquito qué es lo que te sucede y te recomiendo un yoga u otro en concreto. Genial. Bueno, como tenéis ahí también la página, tenéis en Instagram yoguineando para escribirle a Mm, Julia directamente. Bueno, aquí también tenemos mm, Seguín, saludos desde Guadalajara, México. Amo enseñar yoga y me encanta. Voy despertando en México. Gracias, saludos, Seguín. Vamos a ver si mm. hay alguna pregunta más.
Yo ahora estoy, pregunta de Nelida. Yo estoy con el peroné roto. ¿Y qué ejercicios, supuestamente, qué ejercicios puedo hacer? ¿O puedo hacer en este Bueno, caso? si está roto no haría ninguno, pero meditación. Al final, a mí, por ejemplo, cuando he estado con el dedo roto, la meditación ha sido lo que me ha salvado y ejercicios del tren superior. O sea que sí, me Genial. centraría en eso. Sí. Vale, Luego pues también pregunta qué tipo de yoga sería bueno para hacer durable. Ah, durante el embarazo. Durante el embarazo, yoga para embarazadas y ya está. O sea, y a partir del segundo trimestre, el primer trimestre, totalmente reposo total para que cuaje, a menos que tengas una práctica de yoga desde hace años, que entonces puedes hacer lo que quieras, básicamente. Pero haría yoga para embarazadas, no un yoga normal que la profesora te lo adapte, no, no, yoga para embarazadas. Mm. genial. Mm. Y luego otra chica que pregunta qué tipo de yoga practicar para el estrés, inicio en casa. Para mí el estrés, lo que me venía bien era un estilo de yoga dinámico. De hecho, tengo vídeos en YouTube, en Yogineando se llama el canal, en los que son para principiantes y te puedes iniciar sin ningún problema. Son además vídeos cortitos. También, si quieres, escríbeme y te mando el enlace. Genial. Aquí tenemos otra pregunta de Lida. ¿Alguna pauta de meditación? Porfa, no soy capaz de liberar la cabeza. ¿Alguna meditación para liberar la cabeza, Julia? Bueno, al final es lo que decíamos antes. Si no eres capaz de liberar la cabeza, lo que yo te recomiendo es aceptar ese barullo de pensamientos, sentarte todos los días a escuchar qué es lo que te estás diciendo, a escuchar qué tienes en la cabeza. Y en el momento en el que te enfrentes con esos pensamientos, será mucho más fácil liberarlos. Pero sobre todo, dejar de luchar contra tu cabeza, aceptar y observar. Genial, es muy importante. Sobre todo con la aceptación, porque claro, muchas veces también queremos hacerlo, lo que hablábamos antes, tan perfecto, pero es con solo aceptar y respirar y ya todo se despeja. No sé si Mm. hay alguna pregunta más, estoy aquí revisando. Creo que no. Qué linda, Carla, dice, qué lindas, Julia, estoy enamorada de ti. Gracias, Carla. Gracias. Pues nada, si quieres añadir alguna cosita más, Julia, Nada, que muchísimas gracias, que gracias a estoy ti. aquí disponible para las preguntas que quieran hacerme por privado. Les contestaré a lo que quieran, que me pueden escribir. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un placer hablar contigo. Haremos más entrevistas, más cositas para por lo menos añadir ese porcentaje del 1%, aumentarlo y llevarlo al 90% para abrir conciencias. Mm, Gracias, Julia. mm. Nos Gracias a vemos ti, esta Sara. tarde. Un fuerte Nos abrazo. vemos esta tarde. Sí. Hasta luego. Chao, Un chao. besazo. Adiós. Gracias. A ti.